Buenos días, ¿qué tal estáis? Os dejo aquí mi reflexión sobre el tema Vinicius. Me parece deleznable lo que se está haciendo con este chaval. Pero lo que más me jode de todo es que no seamos listos, que no pensemos, que no tengamos dos neuronas dentro de la cabeza. Este chaval, Vinicius, tiene una campaña montada desde que llegó al Real Madrid. Vale, y lo que más me duele es ver ahora a gente del Real Madrid coger y criticarlo, porque ya tienen el cerebro carcomido y lavado por estos HDPs de la prensa que desde el minuto cero que él aterrizó en España ya querían que se fuera. Vinicius, nos guste o no, es jugador del Real Madrid. Y Vinicius, mientras sea jugador del Real Madrid, hay que defenderlo siempre. Lo que no se puede es coger y no defenderlo por ver un clip en el banquillo, riéndose totalmente sesgado, o por ver un clip de una televisión que subtitula o dice o mete un audio diciendo cosas que no son, que hasta el propio Camavinga ha tenido que salir a desmentir que eso fuese así. Y lo que más me duele es que nosotros le demos repercusión y le demos retweets. ¿Nosotros somos del Madrid o somos de los likes? Porque los jugadores, siempre el Madrid tiene que estar por encima de los jugadores. ¿Y qué pasa con los aficionados? Con los aficionados que no defienden los jugadores. Porque Vinicius, nos guste o no, a lo mejor Vinicius pues no es una persona a la que muchos de nosotros irían a tomar unas cañas con él, porque no le gusta su forma de ser o porque no le gusta cómo es. Perfecto, perfecto. Pero Vinicius en algún momento ha dejado de defender esta camiseta y este escudo. Lo ha dejado. Decidme, ¿cuándo? ¿Cuándo ha dejado Vinicius de defender esta puta camiseta y este puto escudo? Y mientras siga defendiendo la camiseta y el escudo, no podemos dejarlo de lado, ni podemos decir, no, que se vaya, que no vale para nada, que no sé qué, que es un hijo de la tal, que no sé qué, que no sé cuánto. No, habrá que defenderlo. Y no provocar y darle más difusión a este contenido que da muchos likes. Claro que da muchos likes, porque dar muchos likes, muchos lo saben y ya se han dado cuenta desde hace tiempo, da muchos beneficios económicos. Pero entonces nosotros, ¿qué estamos? ¿En Twitter Real Madrid? ¿O somos del Real Madrid por los likes? ¿O somos del Real Madrid porque somos del Real Madrid? Yo siempre he sido del Real Madrid. Yo siempre he sido del Real Madrid. Y no voy a cambiar ahora. Y mientras Vinicius defienda la puta camiseta y el puto escudo, yo lo voy a defender siempre. Otra cosa son los pitos del Bernabéu. El Bernabéu siempre ha sido soberano. El Bernabéu siempre le ha pitado a grandes jugadores cuando creen que no lo está haciendo bien. Y eso me parece legítimo. Y es algo positivo para el club y para los jugadores. Demostrar nuestro malestar donde hay que demostrarlo. Que es cuando se va a ver un partido, si no te gusta lo que está haciendo, pues se le pita. Perfecto. Pero de ahí a ser unos cómplices de mierda de estos prensa, de estos hijos de estos HDPs, que no quieren que esté aquí, ni quieren que esté en este país, que han tergiversado declaraciones de Vinicius, que han cambiado lo que ha dicho, que han cogido un corte riéndose en un banquillo sesgado, que ahora han cogido y han puesto han subtitulado un clip que hasta el propio Camavinga ha tenido que salir a desmentirlo. Eso es lo que más me jode. Pero bueno, yo entiendo que esta gente no es del Madrid, que tiene cuentas del Madrid para ganar dinero, entiendo. Yo es que como no gano un duro con esto, a mí me suda los cojones. A mí me sudan los cojones. Pero me jode ver a esta pandilla de retrasados mentales dándole pábulo a estas cosas, dándole pábulo a estas cosas, a estas declaraciones, a estos medios, dándole repercusión por unos likes de mierda. Pues meteros los likes por el culo, es lo que os digo. Meteros esos putos likes por el culo. Y si algún día Vinicius no defiende la camiseta, yo seré el primero en decirlo. Pero hasta ahora hay dos putas Champions que están en la vitrina gracias a él y al resto de la plantilla. Pero gracias a él también. Y él siempre ha defendido al club donde lo tiene que defender, que es en el puto campo. Y siempre ha defendido al escudo. Siempre. ¿Lo hará mejor o peor? Porque esto siempre lo digo, no es la PlayStation. Y estará mejor y estará peor. ¿Y este año no ha estado bien? Pues no ha estado bien, claro que no ha estado bien. Todos lo vemos que no ha estado bien. Pero solo porque no ha estado bien este año, ya hay que olvidarse de las dos putas Champions, donde sí ha estado no bien, ha estado excelentemente bien.
¿Eh? Ya hay que coger y matarlo. Y que se vaya. Porque aquí solo se critica, yo solo veo que se critica a Vinicius. El resto están pasando de puntillas. Yo no lo sé. Pero no os dais cuenta, sois tan retrasados mentales que no os dais cuenta que lo único que quieren es que se vaya del Madrid. Esta gentuza, estos HDPs. Yo, es que me jode muchísimo ver esto. De verdad, me jode muchísimo. Me jode muchísimo ver cómo la gente es tan fácil de manipular. Me jode muchísimo. Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Ver cómo somos tan putos retrasados que dos tonterías que dicen 4 HDPs que quieren que se vaya, que llevan queriendo que se vaya desde el minuto 1, no hacen más que forzar la máquina, y más ahora, porque estamos en una situación jodida. Y nosotros ya como borregos o por los likes y por monetizar ya detrás. No, que se vaya, no, que no sé qué. Pero ¿cuándo no ha defendido este tío la puta camiseta? ¿Cuándo no la ha defendido? ¿Cuándo no ha defendido el escudo? En fin, feliz Navidad a todos.